Son imágenes de principios de febrero en las CIES, pero merecen ser recordadas. Fueron grabadas, como les decimos, los primeros días del mes, en plenos temporales. Las olas sobrepasaron el dique que habitualmente une dos de las islas y las volvió a su estado natural. El Atlántico cruzó la laguna y desde la cara exterior de la isla llegó hasta la playa de Rodas. Fueron días complicados. En esa zona se registraron vientos de 140 kilómetros por hora y los agentes del parque tuvieron que retirar decenas de árboles caídos, como en muchos otros puntos de Galicia. Son casi las 9:30 de la noche, momento para la información del tiempo, que por cierto, viendo estas imágenes de hace nada, unos días, nos parece increíble que estemos como estamos. Xavi Fonseca, buenas noches. Buenas noches, pues efectivamente, porque hoy hemos tenido un día más propio de la primavera avanzada incluso que del propio invierno. Hemos tenido temperaturas muy elevadas. Vamos a ver algunos registros que nos ha dejado la jornada, temperaturas, como decimos, muy altas para la época del año, con anomalías positivas muy notables, porque fíjense en todas estas temperaturas, en Pontevedra sobre todo, donde se han superado los 23 grados, pero es que además hoy en prácticamente toda la comunidad se han superado los 18 grados y en muchos puntos, especialmente del sur de Galicia, de las provincias de Pontevedra y de Ourense, se han superado los 20 grados. Así que vamos a ver cómo han pasado los gallegos esta jornada. Pues fíjense qué imagen para estar a un 16 de febrero. Los que han podido han aprovechado este día de calor para pasear por la playa e incluso, ¿por qué no?, darse el primer chapuzón del año. Lo cierto es que la sensación térmica ha sido intensa porque hoy ha coincidido un cielo con pocas nubes, vientos en calma y además de componente sur. Eso siempre produce que la sensación térmica sea incluso más elevada que las temperaturas que marcan los termómetros. Aquí en Vigo hoy ha sido una de las jornadas más calurosas de toda Galicia. Y del sur al norte, donde el viento también ha soplado con poca intensidad, pero incluso por momentos eso se ha agradecido para combatir esa sensación de calor. El cielo aquí en la Mariña Lucense también ha estado completamente despejado, ha costado ver una sola nube, porque hoy no hemos tenido una circulación del nordés que aquí habría dejado las típicas nubes de estancamiento, no. Así que muchos han aprovechado el día también para darse un paseo por la playa, por el paseo o realizar cualquier actividad al aire libre. Mañana seguiremos hablando de estabilidad, seguimos bajo la influencia del anticiclón. Vamos a ver la influencia de las altas presiones con la imagen del satélite. Fíjense cómo sobre la península ibérica no vemos nubes, pero fíjense en este frente que ahora mismo está avanzando hacia Galicia. Llegará mañana durante la madrugada del viernes al sábado. Antes, mañana volveremos a tener una jornada muy estable, muy parecida a la de hoy. Para empezar, con nieblas matinales en el interior de la comunidad, pero el resto del día con el cielo muy despejado, especialmente en la provincia de Ourense. En el resto de la comunidad, en todo caso, cielos con nubes de tipo alto, que como bien saben, no molestan demasiado. Cielos poco despejados, de nuevo con temperaturas, con vientos que van a soplar de componente sur y lo van a hacer de forma suave, así que mañana de nuevo las temperaturas seguirán siendo elevadas. Eso sí, después de una noche bastante fría, porque las temperaturas mínimas aún así siguen con valores propios de la época del año. Mantenemos noches frías, así que no se confíen, hay que abrigarse por las noches, pero mañana de nuevo una sensación térmica muy agradable y de nuevo con temperaturas que podrían llegar a alcanzar o superar fácilmente, especialmente en el sur, los 20 grados. Hoy les hablamos de un matemático indio que en el contexto de la Primera Guerra Mundial luchó primero contra un sistema científico inglés y también contra una terrible enfermedad, pero al final acabó dejando un legado científico muy importante. Hoy su legado científico nos ayuda a entender el fenómeno más misterioso del cosmos. Srinivasa Ramanujan fue un genio indio de los números. Su historia, llevada al cine recientemente, fue la de un hombre que podría haber nacido sabiendo matemáticas, o al menos eso es lo que aparentaba. Me disculpa el retraso, el maldito taxista se ha perdido. Debí saberlo por su número. ¿Qué número era? Uno muy aburrido, el 1729. No, Hardy.
Es un número muy interesante. Es el número más pequeño expresable como la suma de dos cubos de dos modos diferentes. Su facilidad para el cálculo no pasó desapercibida para Harold Hardy, un reputado profesor de Cambridge que le invitó a la universidad inglesa y se esforzó al máximo por tratar de demostrar que sus propuestas eran importantes. Todavía hoy no se pueden demostrar. Se ve que son correctas, uno puede probar que él tiene identidades, por ejemplo, numéricas, que si uno las verifica en un ordenador ve que son correctas, pero demostrar que son correctas, como los matemáticos lo suelen hacer, sigue siendo un problema todavía abierto. Pero a veces una mente brillante no es suficiente. Ramanujan tuvo que luchar contra un sistema que lo veía como a los ojos tanto por su origen como por el hecho de no ser un matemático al uso. Era una persona que no tenía un título académico. De hecho, en algún momento, para que él se lo aceptara en la universidad, se le demanda un título y Hardy dedicó una parte de su vida a pelear porque lo aceptaran. Bueno, si necesito un título, pues le hacemos rápidamente una tesis doctoral o algo, porque los resultados de Ramanujan son resultados por los cuales cualquier persona no solo obtiene una tesis doctoral, sino que pasa a la posteridad. Escuche, soy duro con usted por su propio bien, para que así le publiquen. Puede publicar los cuadernos y mi teorema de los números primos. Los tiene desde que llegué. Ojalá pudiera, pero si los publicara tal como están, me enviarían al manicomio. Aunque los obstáculos que le impedían avanzar entre sus colegas matemáticos en el contexto de la Primera Guerra Mundial no sería el mayor de sus problemas. Un enemigo mucho más poderoso se interpuso en su camino. Tiene los primeros síntomas de tuberculosis. Lo siento. Ramanujan volvió a la India, pero mantuvo una correspondencia muy activa con Hardy sobre sus teorías que con el tiempo acabarían siendo muy útiles para entender el fenómeno más desconocido del cosmos, el agujero negro. El agujero negro, según la teoría de la relatividad, es simplemente una solución de las ecuaciones de Einstein, que no tiene ninguna particularidad, es una sola. Entonces, ¿cómo puede ser que algo que es una sola cosa tenga una propiedad que es típica de sistemas que están compuestos de millones de moléculas? Entonces, en este contexto hubo gente que en el año 2014, creo que fue, hace bastante poco, mostró que cierto tipo de agujeros negros que aparecen en la teoría de cuerdas tienen una entropía que está dada por una función que es exactamente una función modular de Mach, que es la que Ramanujan introdujo y cuyas propiedades él adivinó. Entonces, esa función secretamente contiene en ella misma toda la información de todos los estados que componen el agujero negro. Ramanujan falleció en 1920 a los 32 años. Fue también un hombre que mezclaba ciencia y fe, porque siempre solía decir: una ecuación no tiene para mí ningún significado, a menos que exprese un pensamiento de Dios. Hoy recordamos al gran Ramanujan y recordar a nuestros espectadores que mañana un día muy soleado, con temperaturas muy agradables, pero que las lluvias llegan por la noche. Bueno, déjanos que el viernes sea de primavera en febrero. Gracias, Xavi, hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros, cuando son las 9:36, nos vamos a ir en directo a Santiago de Compostela para conocer un trabajo que acaba de ser premiado por la Universidad Autónoma de Madrid. Versa sobre un asunto muy actual, traza un perfil de quién es a día de hoy el consumidor de cocaína. Datos muy precisos que desde luego no han pasado desapercibidos. La responsable de este trabajo es Pilar Magdalena. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pilar, si no me equivoco, tú eres matemática de carrera. ¿Cómo te lanzas esta aventura? Yo trabajo en el Hospital Povisa de Vigo, soy matemática, doctora en economía, y este trabajo es una de las aportaciones de mi tesis doctoral titulada Ensayos en Economía de la Salud, que he desarrollado en la Universidad de Santiago, bajo la dirección de los profesores Manel Antelo y Juan Carlos Reboredo. Bueno, el objetivo de esta tesis doctoral ha sido, utilizando modelos matemáticos, analizar cómo afectan las características socioeconómicas y los hábitos de vida de un individuo en una serie de indicadores de salud como son la obesidad, hábitos de dieta en términos de gasto alimentario y consumo de sustancias tóxicas, en este caso en el consumo de cocaína. Y nos hemos planteado este objetivo porque de los grupos de factores que determinan nuestro estado de salud, los hábitos de consumo y estilo de vida son aquel en el que tenemos mayor capacidad de decisión y de control. El estilo de vida que elegimos puede suponer riesgos para nuestro buen estado de salud. Hábitos como el sedentarismo o el consumo de sustancias tóxicas ya destaca la Organización Mundial de la Salud que son riesgos directos, ¿no? Entonces, en este sentido, concretamente en la parte de consumo de cocaína, hemos encontrado unos datos de partida, unas cifras de consumo de cocaína entre adultos en España realmente alarmantes. La probabilidad de consumir cocaína en nuestro país entre adultos ha ido aumentando
con los años, hasta un pico más o menos en el año 2008. A partir de ahí, en estos últimos años se ha estabilizado de alguna manera, pero siempre las cifras han sido superiores a la media europea, siempre muy elevadas, ¿no? Entonces, en esta parte, en este estudio, nos planteamos averiguar cuáles son las características, cuál es el contexto socioeconómico de un individuo adulto en España para que la probabilidad de que consuma cocaína sea tan elevada y siempre esté por encima de los países vecinos, ¿no? Esa fue nuestra justificación. Hay que decir que este perfil del que estás hablando es muy detallado. Vamos a decir cuál es, aunque seguro que tiene muchos matices. A grandes rasgos se trata de el consumidor de cocaína, es un varón que tiene empleo, que no tiene pareja y bajo nivel de formación. Esto de que no tiene pareja creo que dice mucho, ¿no?, de este perfil. Sí, bueno, efectivamente, nosotros lo que hemos hecho es tratar con datos de cerca de 44.000 individuos de las encuestas nacionales, a nivel nacional, domiciliarias sobre alcohol y drogas. Aplicamos modelos matemáticos de árboles de decisión y modelos de regresión logística multinomial y encontramos cuáles son las variables, las características y en qué orden afectan más a la hora de consumir o no consumir esta sustancia. Obtenemos efectivamente que los individuos, el perfil con mayor probabilidad de consumir cocaína en España entre adultos de entre 18 y 65 años son varones que viven sin pareja, jóvenes y que o carecen de empleo o teniendo empleo tienen un bajo nivel de formación. Y en esas variables nuestros modelos nos aportan un orden. La variable que más pesa es si vive en pareja o no. ¿Y por qué es tan determinante? ¿Habéis sacado alguna conclusión de por qué vivir o no en pareja determina un mayor o menor consumo? Bueno, vivir en pareja o con otros miembros también en la unidad familiar. Entendemos que al convivir con otros miembros en el hogar, pues el deterioro y las consecuencias negativas de ese consumo de la sustancia pues puede afectar también a los otros miembros del hogar, ¿no? Sería un motivo por el que no consumir. Además que convivir con otra persona pues también influye si esa otra persona consume o no. Si es no consumidora seguramente afectará a la hora de tomar la decisión. Lo que es muy sorprendente, Pilar, es la diferencia entre el nivel de consumo entre hombres y mujeres, ¿no? Sí, efectivamente encontramos diferencias significativas entre sexo. La probabilidad de que un hombre en España consuma cocaína más que triplica la probabilidad de que lo haga una mujer, ¿no? En el último informe mundial sobre drogas que publica Naciones Unidas en el año 2016 confirma también esta disparidad por género, no solo en la cocaína, sino también en el cannabis y las anfetaminas, y lo atribuye en mayor medida a las oportunidades de consumo, al entorno social, más que a sensibilidades o vulnerabilidades propias de género, ¿no?, ante el consumo de la sustancia. Pilar, ¿tenéis determinado qué tipo de consumo es este que analizáis? Me refiero, ¿es un consumo habitual, diario, de forma esporádica? ¿Esto se analiza? Sí, realmente nosotros trabajamos con niveles de consumo. Encontramos que el 3,3% de los individuos entre 18 y 65 en España consume en alguno de sus grados, o de manera ocasional, o de manera regular, o de manera habitual. Entre los grupos de población con mayores prevalencias, mayores probabilidades de consumo, hay un grupo individuos que viven solos, varones, sin empleo y sin estudios, con el grado máximo, 7,1% de consumo habitual. Ya es un consumo de adicción, de dependencia a la sustancia. Distinguimos por grados de consumo los grupos de población. Aparte determináis si se trata de consumidores que consumen cocaína solos, en grupo. Creo que en el caso de los jóvenes la tendencia es grupal, ¿no? Sí, el consumo de cocaína se reduce al aumentar la edad y mucho es por ese consumo social que es más frecuente en grupos más jóvenes, en el entorno social. Uno de los aspectos que establecéis, Pilar, que hay que decir que, como decías, hay más personas, las personas que te dirigieron la tesis doctoral en este proyecto, es el bajo nivel de formación, que tengan poca formación. Lo que nos preguntamos, igual es algo más bien poco objetivo, es si no hemos tenido todos en el último año una avalancha de información más allá de la formación sobre lo que significan las drogas. Bueno, para nosotros hemos encontrado que la variable de nivel de educación, la formación del individuo, es clave y significativo, sobre todo teniendo un nivel universitario, sobre todo significativo en niveles de consumo de adicción, niveles habituales. Entendemos que los individuos más formados tienen más recursos intelectuales y más información
sobre las consecuencias del consumo de la sustancia y desde luego tienen más recursos y más autocontrol, suficiente como para decidir no consumir. Pues en este perfil detallado, que como les decimos es un varón con empleo, sin pareja, bajo nivel de formación, habéis afinado hasta en sus ingresos. El consumo aumenta entre personas con ingresos de hasta 1.900 euros. Sí, efectivamente, el consumo es mayor al aumentar el nivel de ingresos, pero hasta un umbral de los 1.900 euros, a partir de ahí decae el consumo. Pilar, ¿tú crees que esta investigación, que está localizada en un momento muy concreto, tendría mayor desarrollo, que se podrían afinar incluso algún detalle más? Bueno, obviamente sí, esto es un comienzo siempre para posteriores investigaciones. Hemos tratado datos de las encuestas entre 2007 y 2012. Obviamente abre un abanico de posibilidades. Hemos también incluido y llegado a otro tipo de detalles en las variables. También los individuos que autoperciben subjetivamente su estado de salud como bueno tienen menos probabilidad de consumir. Hemos refinado y desde luego esto abre un abanico de posibilidades y sobre todo invita a estudiar, una vez que se apliquen medidas o campañas, qué ocurre antes y después. Claro, y dirán los que nos están viendo, ¿para qué sirven todos estos datos? Pero creo, Pilar, que tienen un objetivo muy claro, ¿no? Bueno, estos datos desde luego arrojan luz de cuál debe ser la población diana de políticas de prevención y de educación para desincentivar el consumo. Sobre todo deberían ir dirigidas a esos individuos que más propensos, ¿no? Varones jóvenes que viven solos, sin empleo y sin formación. Es una población de difícil acceso, no tienen puntos fijos de asistencia ni en universidades ni en empresas, por lo que hay que afinar esas políticas. Desde luego, conocer las consecuencias del consumo de cocaína va a influir a la hora de tomar la decisión de consumir o no consumir. De hecho, en estas encuestas que hemos tratado, también se le pregunta a los individuos cómo prefieren recibir esa información. El 51% opina que por los medios de comunicación. ¿A ti hay algún dato que hayas recabado en todo este tiempo que te haya sorprendido, alguna conclusión que te haya sorprendido más que otra? Bueno, pues personalmente un poquito de lo que hablábamos antes. Sí que de todas las partes de la tesis y de todos los estudios veo que es importantísimo y muy significativo el nivel de educación e información. Es algo que nosotros elegimos, por lo tanto me parece una reflexión muy importante pensar en esa variable que nosotros podemos decidir para reducir esos riesgos. Al entrar en este ámbito y extraer todos estos datos y conclusiones, entiendo que uno es cada vez más consciente de que el consumo de cocaína, por centrarlo en este tema, es un problema grave a nivel sociosanitario, ¿no? Sí, efectivamente. Ya en el informe europeo sobre drogas se recoge, se asocia el consumo habitual de cocaína con problemas de salud cardiovasculares, neurológicos, mentales y con mayor riesgo de accidente y dependencia. Es un problema de primera magnitud, términos sanitarios, económicos y mentales. Y de hecho, en otro estudio, por ejemplo, de otros autores, en 2014, se publica que la cocaína es la droga ilegal que más consultas genera en los servicios de urgencias de los hospitales de España. ¿Has recibido ya algún retorno de organizaciones o de algún ámbito que esté interesado? ¿Te haya preguntado, Pilar, cómo se ha llevado a cabo esta investigación? ¿Me interesan vuestros datos, tus datos? Pues además de la publicación, ¿no? y el reconocimiento con el premio que nos ha dado la Universidad Autónoma, sí que del Ministerio, de la Delegación del Gobierno, las personas que han ejecutado estas encuestas y han publicado lo que son los microdatos de las encuestas, sí que se han puesto en contacto con nosotros para preguntarnos e invitarnos a compartir ese trabajo estos resultados. Hay que decir que estamos hablando de un premio que le hemos mencionado al principio, de un gran nivel. Yo no sé cómo te has sentido a nivel recompensa. Entiendo que es un trabajo que ha sido muy duro. Bueno, la verdad que personalmente este reconocimiento es una satisfacción personal tremenda y sobre todo lo más espléndido para nosotros es que eso que investigamos y esas horas silenciosas y solitarias pues sean en la realidad, se puedan llevar a la práctica y que sean útiles y que se tengan en cuenta.
Yo no sé si ya ponen relevancia que al final los números valen para algo también a nivel social, ¿no? Pues desde luego, que los números confirman cuáles son las variables que nos pueden producir mejor bienestar, y yo creo que hay que tenerlas en cuenta, desde luego. A nivel investigador, ¿te interesa seguir por este camino o este capítulo se cierra ya? No, desde luego que es un comienzo. Para mí esa inquietud y motivación personal, no se sabe por qué, uno la lleva y la tiene que practicar. Parece que es también un gano de vida, es una motivación interna que es un comienzo. Estamos ya preparando y pensando en nuevas cosas. Pilar Magdalena, pues aquí estaremos esperando a que nos vengas a contar nuevas cosas. Enhorabuena por este premio y más allá del premio, por este trabajo. Gracias por haber estado hoy en Más que Contar. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. En la Marina Lucense, en Foz, hoy tocaba hacer café. Se celebraba el Campeonato Internacional de Baristas de Escuelas de Hostelería y la ganadora ha sido la estradense Alba Rodríguez, que estudia en A Coruña. Además del concurso al que se habían apuntado estudiantes de 15 escuelas de hostelería de Galicia, los alumnos también han podido disfrutar de una demostración de latte art. Sí, es lo que parece, es arte con leche, dibujando con la espuma el campeón nacional de esta especialidad durante los últimos 3 años, Héctor Hernández. La demostración iba acompañada además de secretos. Nada mejor para dedicarse a este arte que muchas horas de práctica hasta lograr un contraste absoluto entre la crema y el café. Imagínense una pared de agua de 8 metros de altura. Hablamos de las olas gigantes de Porto do Son. Una en concreto rompe a 200 metros de la arena. Bautizada como The Big, casi nunca ha sido surfeada y menos con la altura que alcanzaba en los últimos días. Hoy les enseñamos cómo un experimentado surfista es capaz de llegar hasta ella y cabalgarla, no sin sorpresas, eso sí. Feelings unknown, I thought my heart had turned to stone. Been avoiding you. Nobody knows, suspended like we're all alone. And I still want you. You think you can hide it, but I know what you're feeling. Every time you look my way, go on being mysterious. Got me feeling delirious. Baby, I'm playing, and you know what I'm feeling. Every time I look away. This time I'm gonna serve it up. You and me gotta live it up. Con calma, We're in the danger zone, ready to lose control. In love with the unknown, ready to lose control. Dicen que hay que ir más para la derecha y más para adentro. What you waiting for? We could be so much more than you wanted to. What you waiting for? We could have left the shore. Yeah, you know it's true. You think you can hide it, but I know what you're feeling. Every time you look my way, go on being mysterious. Got me feeling delirious. Baby, I'm playing, and you know what I'm feeling. Every time I look away, this time I'm gonna serve it up. You and me gotta live it up. We're in the danger zone, ready to lose control. In love with the unknown, ready to lose control.
tía. No, la gigante de verdad, ¿eh? Así nos vamos, que pasen una feliz noche. Mañana despedimos la semana aquí de nuevo a partir de las 9 con más que contar. Gracias, como siempre, por estar ahí.